La economía. Viernes 1 de septiembre de 2023, las 9, 1 minuto, damos inicio a este programa. Y saludo de inmediato a Diego Uribe, que se encuentra en su casa, en su oficina, en México. Buen amanecer para ti, porque ya son bastante menos horas, Diego. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, feliz. Oye, 1 de septiembre, lo logramos. Sí, pues feliz. No, a mí lo de pasar agosto, la verdad que a mí no me genera mucha gracia en realidad, pero encuentro antiguo ese chiste, pero me encanta septiembre. Me encanta el mes de septiembre. De hecho, yo creo que es el mes que más me gusta a mí. De hecho, mañana hay otro cambio importante porque cambian la hora más encima. O sea, no puede ser mejor para mí esta llegada de septiembre. Bien para ti, mal para mí. Vamos a tener 3 horas de diferencia. Se pone más ruda la cosa aquí en el hemisferio norte. Sí. Oye, pero septiembre, claro, viene con aires de primavera, viene con aires de mucho deporte también. Estamos en pleno US Open ahí, Nico Jarry. Entretenido. Qué buen año está teniendo, un año tremendo, y está jugando. Nació de la ceniza, o sea, al fondo lo de Nico Jarry, qué bueno que lo tocáis, Diego, porque no nos olvidemos que Nico Jarry perdió todos los puntos, estuvo prácticamente un año sin jugar por el castigo, todo, y tuvo que remarla desde atrás, y lo más seguro que está número 21 en el ranking en este minuto en el ATP Live, en el live ranking del ATP, y está cerquita de meterse dentro de los 20 mejores del mundo, y eso ya es hablar de otro nivel de jugador, de una jerarquía distinta. O sea, cualquier jugador que está dentro de los 100 primeros, lo que pasa es que uno se pone muy exigente, sí. Uno normaliza cosas, porque el tenis a Chile le ha dado muchas satisfacciones y con grandes jugadores. O sea, yo te diría que los logros más importantes del deporte chileno son en el tenis. Totalmente, o sea, desde medallas de olímpica a tener número uno del mundo, ¿cierto? Y yo finalista de Copa Davis, no ganamos Copa Davis, pero finalista de Copa Davis en algún minuto. Sí, mira, y yo en un programa con la Elena, le mandamos un cariñoso saludo, la vamos a tener de vuelta ya, ¿cierto? Pero, oye, saltaste de la banca a la cancha y gran jugador, vamos a decir aquí en Clave Morse. Y una vez con la Elena, yo comenté de un libro que es de Agassi. Ah, claro, notable. ¿Lo leíste, no? Sí, leí el de Agassi, y también el otro que es notable del tenis también es el de Nadal, ojo. Ya, pero en el de Agassi, lo interesante, aparte de todo lo que la parte anecdótica, es constatar lo solitario que es este deporte, lo difícil, porque no es que tengo a alguien al lado, incluso en el pádel tienes una pareja con la cual te descargas, hablas. Esto es un juego mental, incluso en el golf, que también es bien solitario, bueno, voy hablando con el caddy, pero en el tenis está ahí más y más lejos del oponente, o sea, una batalla contigo mismo y poder renacer como lo ha hecho Nico Jarry. Los deportes individuales tienen eso, Diego, los deportes individuales tienen eso de la soledad, de la frustración, de no poder echarle la culpa a nadie más, porque cuando tú estás en un deporte en equipo, en el fútbol, o en el vóley, o en el básquetbol, o en el handball, o el hockey, tú tenías, oye, no, ¿sabéis qué? Uno se puede proteger. El deporte individual, la foto y la radiografía eres tú y nadie más. Y eso tiene un tema de la cabeza que es muy importante. Oye, así que, y también septiembre nos trae el inicio de las clasificatorias. Yo creo que el fútbol siempre ha sido un aliciente social que puede dar mucha alegría y muchas penas, pero que tiene gran efecto. Hablamos la última vez que estuvimos, ¿cierto?, en este estado de ánimo. Y a ver si es que en el arranque de una nueva clasificatoria el fútbol nos permite un cambio de estado. ¿Cómo lo ves tú? Chuta, yo no lo. La verdad que veo una poca fortaleza individual. Yo veo la posibilidad de clasificar de Chile en lo colectivo, en el equipo. Si Berizzo logra armar una fuerza colectiva, tenemos posibilidades de competir. Porque hoy día, cuando uno analiza las nóminas de los países, dejando fuera Brasil, dejando fuera Argentina, a Uruguay también. Casi todas las otras selecciones va a Colombia y tiene, creo que, un jugador que juega en la liga local. Vas a Ecuador, menos. Pero Chile hoy día tiene pocos jugadores jugando en equipos de buen nivel. Yo te diría que Alexis Sánchez, que sigue estando en el Inter de Milán, y el resto de los jugadores, ya hay algunos que están en Europa en equipos de segundo nivel y el resto están todos en Sudamérica. Entonces me parece a mí que la fuerza debe ser lo colectivo. Eso es una de las gracias que tiene el deporte en equipo, que tú, lo colectivo, puedes de alguna otra forma competir contra las individualidades. Pero no es la generación dorada que fue campeón de Copa América en 2015, 2016. Esa selección tenía 9 jugadores jugando en los mejores equipos de Europa. Y en ese sentido la competencia es lo que más te hace progresar.
Oye, hablando de septiembre y quizás metiéndonos más directamente en lo que nos compete en este programa, ¿cierto? Recién fresquito, están apareciendo el indicador del IMASEC, que todo preveía y que los analistas estaban viendo que no se veía muy campeón, sino probablemente hay una alza muy chiquitita. El más optimista estaba mirando en 0,5, una expansión de 0,5%. Bueno, resulta que el IMASEC de julio anota un 1,8%. Buena noticia. Buena noticia, totalmente. Aquí yo estoy viendo recién la noticia fresquita. El crecimiento, yo diría que la producción de bienes aumentó en un 3%, es lo que está explicando en mayor medida el crecimiento. Pero bueno, ojalá que esto empiece a ser, así como uno en septiembre le pone altas luces del mes de la patria y la primavera y cambian los ánimos, ojalá que esto también sea un cambio de viento en la economía. Porque por otro lado, te comento que el desempleo no está muy bien, sino que anotó ya yo diría que, déjame ser súper preciso con la noticia, pero noveno incremento anual, pasando a ubicarse un 8,8 a nivel nacional y un 9,3 en la región metropolitana. Entonces estamos ahí. ¿Habrá un punto de inflexión o no habrá un punto de inflexión este mes? Sí, bueno, ya vamos a tener un invitado para poder conversar de toda la política macroeconómica del país. Me parece que es interesante, pero es una buena señal el IMASEC, sobre todo por lo que decías tú, cuando las expectativas hablaban de un 0,3 y es 1,8. Es 1,8 es bastante. O sea, no es marginal la mejora. No, y hablábamos también de que los sectores inmobiliarios, el retail, siempre son buenos termómetros, siguen contra ellos. Incluso Falabella hoy día aparece en las noticias. Falabella, que es uno de los grandes retailers, ¿cierto?, de Chile y en Latinoamérica, y se encuentra vendiendo activos porque su relación deuda-EBITDA está malo, y no han logrado dar vuelta. Entonces, desde que tuvo un cambio de presidencia del directorio... sí, pues el retail ha estado bien golpeado. El retail no ha sido una industria fácil. Ahora, ojo, el retail en pandemia le fue muy bien. Sí, pero le fue muy bien en una condición que estaba distorsionada por un exceso de liquidez, y porque todo ya sea los retiros que se hicieron, ¿cierto?, de las cuentas de AFP y muchos de los IFE, somos animales del consumo presente. Entonces, somos humanos. Somos humanos, ¿no? Ahí siempre se me viene a la cabeza, ¿cierto?, la fábula de la hormiga y la cigarra, y nos parecemos más a la cigarra, que nos gusta la fiesta, y el placer inmediato, que la capacidad está de, ¿cierto?, de prever, y de generar condiciones de seguridad para el futuro. Diego, ya estamos con nuestro invitado sentado en el estudio, con Héctor Osorio, economista de la consultora PKF. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Hola, Diego. Un placer saludarles. ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos bien. Cuéntanos un poquito qué es lo que es esta consultora PKF para de inmediato meternos en la contingencia, en el momento económico del país. Bueno, muchas gracias. PKF es una firma de auditores y consultores. Como ustedes saben, estas firmas se dedican a lo que su nombre indica. Esto es, hacemos consultoría en temas financieros fundamentalmente y de gestión de negocios, y hacemos auditoría. Ya, y asesoría de gestión de negocio en el más amplio espectro del negocio, o más enfocado en ciertas ramas. No, más en el sentido muy amplio. Mi especialidad es la consultoría financiera. Eso significa valorar activos, ayudar a las personas a identificar las tasas de descuento que deben usar o las compensaciones que deben negociarse cuando se hacen transacciones con empresas relacionadas, por ejemplo. Héctor, buenos días, aquí Diego Uribe. Hola, Diego, gusto en saludarte. Estábamos recién comentando con Rodrigo que, bueno, acá aparecen cifras del IMASEC, que es el índice de actividad económica mensual, ya para nuestros radioescuchas, y que va tomando un poquito el pulso de cuán dinámica está la economía. Habían expectativas de que esto fuera un 0,3, máximo un 0,5. Tenemos cifras de desempleo que no son muy alentadoras, pero nos sorprende un IMASEC de un 1,8. Y la pregunta de cajón es, bueno, ¿cómo interpretamos, ¿cierto?, la colección de puntos? No uno y otro, pero cómo se ve la foto en general, y entendiendo que estamos enfrentando, como decíamos en otro programa, el inicio de este segundo tiempo del año, y ver si es que logramos terminar el año con un resultado que no sea una goleada en contra, sino más bien
en el empate. ¿Cómo lo ves tú? Mira, primero que todo comparto con mucha fuerza lo que dijiste al principio respecto de que somos personas que tenemos una propensión al corto plazo, a consumir en el caso de la liquidez que teníamos, y eso no lo podemos olvidar. Dentro de lo que tú señalas ahora de IMASEC y desempleo, creo que el IMASEC no logro entenderlo todavía, tenemos que estudiar todavía qué justifica el valor que obtuvimos y qué nos dice a futuro. Sin embargo, lo que debe llamarnos especialmente la atención es el nivel de desempleo. El nivel de desempleo, no por el monto, no por la cifra. No por la cifra. 8,8%. Ese 8,8 es un número. Sin embargo, las señales de las que tenemos que hacernos cargo son dobles. Por un lado, tenemos que mirar qué está pasando, cuál es la tendencia. Los analistas son demasiado porfiados en esto y siempre nos dicen, más que un número en particular, miremos la tendencia y miremos el porqué de la tendencia. La tendencia en el desempleo es una tendencia que ha venido, si bien a una tasa baja, mostrando niveles crecientes de desempleo. ¿Y por qué sucede esto? Yo diría que por expectativas y porque todavía el efecto fin de liquidez nos está pegando y nos va a pegar todavía un rato más. Lo preocupante es que estamos incrementando el nivel de desempleo y lo estamos incrementando al inicio de una temporada que por definición es una temporada en que absorbemos mano de obra. Desde septiembre, entre septiembre y marzo, se absorbe mano de obra básicamente por actividades comerciales, de turismo y también por la actividad agrícola. Si pensamos que la actividad agrícola este año va a venir, digamos, enero o marzo va a venir dañado por los temporales que se han sufrido, vamos a tener probablemente una mejor señal de desempleo entre septiembre y diciembre, también, tal vez septiembre y marzo. Sin embargo, eso no es estructural. No estamos invirtiendo en un nivel suficiente como para sostener un crecimiento estructural en el nivel de personas empleadas. Y eso es algo que debiera preocuparnos a nosotros, los ciudadanos comunes, y a las autoridades sin duda. Oye, el sector turismo, Héctor, para secundar ahí y ampliar la conversación, muy golpeado todavía. Para este año se proyecta que más o menos el ingreso es 3,5 millones de visitantes extranjeros, pero sigue siendo un 21,4% menos de lo que era pre-coronavirus. Y suman a esto incendios forestales, ¿cierto? Los eventos climáticos, el evento climático reciente que afectó muy fuerte a la zona centro-sur. Y el sector turismo, difícil que contribuya con los temas de empleo si es que no es capaz de recuperar la demanda. Y ahí se están discutiendo algunas cosas como si pudiesen haber exenciones de tax free, como, ¿cierto?, para visitantes, etcétera. ¿Qué sectores debiesen contribuir o cómo ves tú alguna medida que pudiese revertir el tema empleo, ¿cierto?, cuando aquellos sectores estacionales como el agro y el turismo están siendo golpeados por eventos climáticos como los que acabamos de ver? Bueno, yo veo en el ámbito de la construcción, en el negocio inmobiliario en general, probablemente... Que ha sido el más golpeado, perdón, en este último tiempo. O sea, sí. La inmobiliaria constructora, post pandemia, son las más golpeadas. Efectivamente, pero son una industria además que se caracteriza por ser muy efectiva al momento de absorber mano de obra. Sí, claro. Y si hacemos algo interesante, probablemente eso se convierte en un desarrollo de la industria con fuerza que nos da empleo permanente, no el empleo temporal que naturalmente va a venir en diciembre. En diciembre alguien va a encontrar pega. Al decir tú algo interesante, ¿son políticas o que el Estado salga a construir cosas nuevas, obras grandes? Que involucra a mucha gente. Yo creo que ambos mecanismos, o sea, una política para recuperar, por ejemplo, el tema de las concesiones. Este gobierno ha dado una señal, ya hay una concesión que se está licitando. Eso que retome más fuerza y a lo mejor algún tipo de estímulo para la transacción de vivienda. Si ustedes recuerdan, en el gobierno de Frey, fue hace mucho tiempo, pero se implementó una exención tributaria que generó un efecto permanente que fue muy efectivo en su momento. Estoy pensando en algo de esa naturaleza, no tengo una propuesta firme, pero algo de esa naturaleza que nos hable de protagonismo y de interés por revertir la situación que estamos observando. Pero, o sea, en el fondo lo que dices tú es fijarse en el tema inmobiliario / construcción para mover a gente al empleo. Para fortalecer la industria que hoy día está decaída, y eso va a tener
el efecto necesario y obvio de absorber mucha mano de obra en forma permanente. Ahora, el problema del sector inmobiliario es que, dado el evento, o sea, inflacionario y de alza de tasas, ¿cierto?, que recién se relajó hace un mes, el sector inmobiliario todavía está con mucho stock. Entonces es difícil que el mundo inmobiliario venga a impulsar con mucha fuerza nuevos proyectos sin antes subsanar el problema de stock inmobiliario que tenemos. Sí. Está difícil ahí. Y para meterle un poquito el otro pelo a la sopa, que son las tasas de interés de los créditos. O sea, yo creo que un tema es la construcción, el problema inmobiliario, y por otro lado es la capacidad que tiene uno de endeudarse con tasas que sean pagables en el futuro. Ok, pero justamente de eso estamos hablando, de cómo podemos generar un esquema para que la industria se reactive. Efectivamente, hoy día hay stock, pero también hay una creciente demanda de viviendas, que ¿por qué no se cuadra? ¿Por qué no se cierra? Porque hoy día es muy caro comprar y además es muy difícil, caro por tasa. Caro por tasa. A lo mejor yo estoy dispuesto a pagar el precio, pero cuando veo que tengo una tasa... No, cuando yo me refiero al precio, no me refiero al precio carátula de una vivienda. El precio es el precio que te cuesta. Sí, lo que tienes que desembolsar al final del día. Exactamente. Ese precio caro, por esa razón donde la tasa no pega tan fuerte, es un factor que podemos ir controlando. No es automático, y eso es súper importante que Diego lo recuerda muy bien. Esto no es automático, pero en la medida en que vayamos viendo que se crean condiciones, podemos ir generando cambios en las expectativas, que son las que al final del día nos van a llevar a una mejor situación. Estamos conversando con Héctor Osorio, economista de la consultora PKF. Héctor también, pero conversamos con un invitado a mitad de semana que al mismo tiempo, y a su juicio, la baja de tasas que aplicó el Banco Central y que ha estado desacoplada en otros países fue dos cosas. Uno, desacoplada de la tendencia mundial. En Europa y Estados Unidos siguen teniendo tasas muy altas. Una tendencia o una política de al menos sostener o todavía aumentar las tasas, y Chile las bajó en 100 puntos base, que es una bajada muy violenta. Significativa, sin duda. Significativa, porque para darle un impulso, pero ese desajuste provocó, ¿cierto?, que han habido fugas de capitales hacia donde hay mayores retornos por más altas tasas, y no se ve que haya mucho espacio para mayores bajas de tasa este año, para precisamente porque se van jugando los capitales y no podemos sostener, ¿cierto?, el valor de nuestra moneda. Entonces, difícil que se vuelva más atractivo el financiamiento en Chile, porque fue muy rápida la baja de tasa y porque el resto del mundo nos está acompañando en la misma dirección y en las mismas medidas macroeconómicas. Claro, efectivamente la brecha entre nuestra tasa base y la tasa de referencia de las grandes economías se redujo, y eso lleva capitales al exterior. Ya no es tan buen negocio tener capitales líquidos en Chile. En Chile, exactamente. Si los puedes tener en Estados Unidos a muy buenas tasas. Sin embargo, la bajada de la tasa del crédito hipotecario no solo tenemos que entenderla a partir de la tasa de equilibrio, sino yo veo también algún espacio en el ámbito tributario para hacer eso. Por ejemplo, un crédito a partir del dividendo que tú pagas, ese tipo de cosas te significan un costo de financiamiento más bajo. Ya, a propósito de las tasas, ¿qué te parece a ti? Cada uno puede tener su opinión, el actuar de los bancos. A ver, yo creo que tenemos una banca competitiva. No creo que haya algún efecto de coordinación, y uso la palabra coordinación consciente para no usar otra palabra. Creo que los bancos hoy día están compitiendo, pero están temerosos, no se ve claridad respecto de lo que vaya a suceder, y por eso están también cambiando su posición de su relación deuda-patrimonio. Si recordamos, hace unos 3 meses atrás también se llamó por parte no sé si de la Comisión del Mercado Financiero o del propio Banco Central, a cambiar la relación deuda-patrimonio. Esto significa que la cantidad de patrimonio que los bancos tienen que tener respecto de la colocación que hacen tiene que ser menor, y eso ha llevado también a que la banca se mantenga más cauta. Sin embargo, pensemos que nuestra banca es una de las bancas sólidas a nivel regional, y yo diría a nivel mundial también. Sí, lo que pasa
Dale, Diego, dale. Tú, Diego, dale más. No, yo estaba tratando porque acá hay efectos de corto, mediano y largo, y probablemente lo que uno se desespera obviamente en el corto, pero debe tener el temple para mirar el mediano y el largo. Y la pregunta es, ¿dónde están los fundamentos para la economía en Chile? Porque como que uno está mucho cierto en la contingencia inmediata, pero la pregunta que nos deberíamos estar haciendo también en esta conversación es ¿dónde están los fundamentos para que Chile vuelva a tener una economía y un crecimiento dinámico? ¿Y dónde están las grandes apuestas país, cierto? ¿Dónde las ves tú? Y tal de que pensando en un año 2024, 2025, fuésemos a decir, oye, mira, acá podemos recuperar una senda de crecimiento con cifras al menos sobre el 3%, ¿no? Sí, a ver, yo distinguiría ahí en dos cosas. Primero, las apuestas. Yo he estado escuchando con mucha consistencia que vendría un nuevo superciclo de commodities. Y lo veo con tanta consistencia que puede convertirse casi hasta en una profecía autocumplida. Entonces tenemos que, por un lado, liberar capacidad para producir más de aquello en lo que somos especialmente competitivos, que es minería. Diría que esa es la apuesta. Yo apostaría a que eso va a producirse. Probablemente tenemos que volver a facilitar la inversión. ¿Litio-cobre? Litio-cobre fundamentalmente, pero hay otros elementos. Y como desafío, yo no forestal. veo... ¿Perdón? Y forestal. Forestal un poco menos. Forestal no es tan material como es la industria minera. Yo creo que la minería es la que nos mueve, y forestal llama mucho la atención, se habla mucho, pero no tiene el potencial que tiene la minería. Pero también diría que hay una apuesta, un desafío más bien del que no nos estamos haciendo cargo, y es el cómo aumentamos la productividad. Hoy día tenemos una situación de productividad que va a la baja, y no he visto esfuerzos para que esa productividad, que la productividad media del trabajador chileno pueda incrementarse. En la medida en que no hagamos una apuesta de verdad en eso, vamos a seguir atrapados en la trampa de la economía media, o de la trampa del ingreso medio. Héctor, ¿y cómo cambiamos esa cultura? O sea, porque ya aquí estamos hablando, cuando tú dices que mejoremos la productividad, hay que hacer un cambio cultural importante. No es... O sea, tú puedes mejorar las condiciones de la oficina, puedes mejorar la conexión de internet, la tecnología, pero No, al final del día, tú que trabajás en esto, Diego, lo sabéis también con harta en profundidad, ¿cómo hacemos esos cambios culturales para tener una productividad mayor? Bueno, déjame agregar algo a la pregunta, Rodrigo, para la conversación. Y yo, que no sé si en pantalla me ven, pero estoy con algo de cana en la barba. Pero desde que estoy en la universidad, que se viene señalando que hay un problema estructural de productividad en Chile, voy a hacer el disclaimer, casi más de 25 años, y todavía sigue siendo un diagnóstico que no somos capaces de ponerle el cascabel al gato respecto de montarnos en una senda de mejora de productividad. Bueno, entonces parece ser un problema no de ahora, parece ser un problema estructural de años. Es el problema que no hemos resuelto. Efectivamente es el problema que no hemos resuelto. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos con liderazgo político. O sea, nuestros líderes políticos tienen que ser capaces de alcanzar niveles de consenso para que esto se trabaje estructuralmente. Y ese es el camino, y no hay otro. Las universidades hacen un gran trabajo, pero muchas veces se entrampan en que les cuesta mucho crear una carrera nueva, o que tienen una regulación que es un poquito ineficiente, tienen que sacar parámetros que no son efectivos, o terminamos investigando en cosas en que, claro, logramos altos índices de impacto, pero en la práctica, en la productividad cotidiana, eso no se nota. Sí, pero también yo creo que, o sea, ¿cuánto influyó, cuánto pegó dentro de este tema de la productividad, que en algún minuto, con la moda de las universidades, los oficios quedaron de lado? Todo el mundo quiso ser profesional, y el oficio quedó, y yo que tuve la suerte de vivir en Estados Unidos, los oficios son tan valorados como el estudiante universitario. Esto que me acaba de decir Rodrigo es una cosa que teníamos preparada, porque le voy a dejar... ¿Cómo preparado? No, es broma. No. Le voy a dejar un libro en el que me tocó ser editor, le dejo uno también a Diego, Gracias. En que trabajo este tema, el tema de cómo logramos
¿Qué va a pasar? Efectivamente, nosotros tenemos que volver a valorar las cosas que son productivas. En Chile, en Latinoamérica tenemos un defecto que es estructural. Vemos en el título profesional una suerte de validación ciudadana, casi un título de nobleza. En la medida en que superemos esa situación y veamos efectivamente dónde está la productividad, vamos a ir hacia ello. Es importante que si miramos el mundo, hoy día nos demos cuenta que la graduación universitaria ya no es la panacea y que las generaciones más jóvenes ya no confían en ella, y hoy día además con el acceso que tenemos a la información disponible podemos formarnos seriamente y profesionalmente sin tener un título, digamos, no, la profesión no implica el título necesariamente, formarnos, buscar lo que queremos y con eso vamos a tener productividad. Creo que en Chile de todas maneras debiéramos alcanzar consensos políticos para... Culturales, ¿sabes? Yo creo que culturalmente estamos lejos. Yo creo que le quería agregar algo a la conversación porque... y que me ha tocado observarlo a mí. Yo no puedo estar más de acuerdo, pero yo creo que el gran talón de Aquiles es que en Chile no le tenemos miedo, y ahí concuerdo contigo, Héctor, respecto al liderazgo político, y tiene que ser un liderazgo político yo diría como, ojalá, muy o sea, que se pueda sostener en el tiempo, porque cuando refiero al liderazgo político, Chile le cuesta mucho definir su economía con un nombre y apellido, haciéndose cargo de que cuando uno define algo, va a dejar de lado otras cosas, porque quizás no tenemos ventajas competitivas para la manufactura productiva, sino todos los países compiten por la manufactura productiva, y es imposible que le ganemos a China o a otros polos industriales duros, pero tú tienes un Israel que compite y se define como el Startup Nation, y dice, así vamos nosotros, y por lo tanto vamos a apalancar el conocimiento científico y la capacidad emprendedora como el gran motor del desarrollo económico y social de nuestro país. Nueva Zelanda se lo hará como el capital de la biodiversidad y la naturaleza, etcétera, y hay pero cada uno elige un modelo, y significa que somos campeones en eso, y no somos campeones en otras cosas, y a nosotros nos gusta jugarlas a todas, porque no nos gusta quedar mal con nadie, y por lo tanto no podemos decir que Chile va a ser el capital de la minería mundial, porque decimos eso y saltan los pesqueros o los forestales diciendo, no, pero ¿cómo nos están dejando afuera? Y nos cuesta unirnos con un liderazgo político país para decir, no señores, no podemos jugar todos los juegos. Y eso, yo creo que ahí hay un punto que puede impulsar la productividad, porque cuando yo ya tengo un acuerdo social, generacional largo, esto estamos hablando de que yo me tengo que jugar 50 años, y por lo tanto puedo orientar las capacidades productivas, formativas, tecnológicas, hacia ser campeón de una industria. Y esa jugada política es muy dura. Sí, es muy dura y es política en el sentido no partidista. Tenemos que superar el partidismo y tener esa visualización estratégica de 50 años. Oye, en 50 años, ¿va a servir que fabriquemos zapatos? No, porque como tú dices, no vamos a ser productivos en fabricar zapatos. Nos va a costar muy caro, el costo medio del zapato va a ser muy caro y poco competitivo. Pero tenemos que tener espacios donde sí podamos competir. Hoy día vemos startups que son muy interesantes, vemos jóvenes que están inventando cosas muy novedosas, y que es una forma de superar escollos que la juventud hoy día enfrenta. Tenemos que ser capaces de promover eso, y cuando lo logremos vamos a ser Israel, a lo mejor en otro ámbito. Este país debe ser el campeón mundial. O sea, tenemos todo para liderar la transición energética en el mundo desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento y la profundidad de esa transición energética. Y estamos farreando la oportunidad. Ahí está. Si vemos, por ejemplo, la cantidad de startups por millón de habitantes, Chile tiene un gran, de unicornios o de casi unicornios, ¿no es cierto? Por millón de habitantes tenemos una productividad, tenemos jóvenes, tenemos niveles tecnológicos bien implementados, debiéramos poder hacer algo interesante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos desde la universidad? No, la verdad es que no.
No lo hacemos desde la universidad porque en la universidad vamos a tener presiones de cuál fue la tarifa que cobraste, de cómo seleccionaste, de cuál es el profesor, cómo promoviste al profesor. En algunas vamos a elegir el decano y vamos a elegir el decano que es el que políticamente nos resulta más simpático, etc. Superadas las barreras que hoy día tenemos, debiéramos poder encontrar nuestro espacio en el mundo, y si no lo hacemos, vamos a seguir entrampados donde hoy día estamos, que es en el nivel de ingreso medio y en la queja permanente. Así es. Héctor. Ay, cómo se nos va el tiempo. Siempre se nos pasan volando las conversaciones, se nos pasa volando el tiempo. Héctor Osorio, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por la generosidad de los conceptos. Gracias, Rodrigo, gracias, Diego. Para mí es un placer y les agradezco que me hayan invitado. Ahí estamos. Vamos a una pausa. En Clave Morse tratamos de decodificar la economía con Diego Uribe desde México. Vamos y volvemos.